Hola, es para nosotros un placer saludarte. El día de hoy nosotros estaremos hablando sobre cómo era la salud pública en la edad contemporánea y cómo es actualmente la salud pública en este siglo XXI. Este video se realiza con la finalidad de analizar la evolución histórica que ha tenido la salud pública a partir de la edad contemporánea hasta lo que es nuestros días actuales. Conoceremos acerca de los avances tecnológicos que se encuentran al servicio de la práctica médica y comprenderemos la importancia de los descubrimientos científicos durante ambas épocas. Sin más que agregar, comencemos. Bien, sabemos que la salud pública ha sido ligada a través de la historia durante los años. Indiscutiblemente, está marcado épocas, periodos y lapsos de tiempo en el que el hombre ha desarrollado su capacidad de ingeniar, razonar y proyectar nuevas herramientas de trabajo para preservar así su salud. Así como el hombre, la salud pública ha ido evolucionando mediante una serie de transformaciones que han venido a alterar el proceso de una buena y mala manera. La salud pública interrumpe violentamente la línea del tiempo e introduce la edad contemporánea, definiéndolo así como un cambio abrupto. La edad contemporánea inicia en un marco de una lucha igualitaria, en la búsqueda de un bien colectivo, dando así fin a la monarquía absoluta que los había venido azotando. Esta fue la Revolución Francesa en el año de 1789. Este movimiento desencadenó una serie de fluctuaciones en múltiples áreas y el área de salud pública no fue la excepción. La salud pública venía de acontecimientos de una época muy difícil, que esta fue la Edad Moderna, ya que atravesaba una serie de vagos tratamientos para poder preservar la salud. Sin embargo, tras el surgimiento de la medicina moderna, la historia de la salud comenzó a dar un cambio. La medicina moderna llegó con una serie de hechos y descubrimientos basados en la investigación, a diferencia de la Edad Media, donde simplemente se intuía de un origen mágico religioso, o de la Edad Moderna, que es que conocían las bases pero no acababan en conclusiones sólidas. El interés de la salud iba a un aumento considerable y se destacó en áreas como farmacología, microbiología y la biología molecular. Surgieron grandes personajes que iremos viendo más adelante en este video y estos fueron galardonados de acuerdo a sus exitosas investigaciones. Seguidamente el siglo XXI abre paso y se conoce un enorme avance en el área que estuvieron estancados durante los años pasados. La tecnología se implanta en la sociedad y genera un cambio definitivo en los procesos de salud pública. Las entidades robóticas y cibernéticas se fusionan para así mejorar los equipos y los procesos quirúrgicos de una manera abismal. Sin embargo, como todo caso presenta su contraste, la polarización epidemiológica toma lugar en una población adulta, con principales preocupaciones en enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y enfermedades transmisibles. En términos generales existe un cambio abismal atravesando la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y hasta llegar a nuestros tiempos presentes. Los procesos quirúrgicos no son lo mismo que antes. El equipo médico ha cambiado de gran manera. La trata de enfermedades ha evolucionado e incluso el pensamiento crítico de cada persona en el área de salud ha alcanzado el máximo nivel de desarrollo. La salud pública ha sufrido una serie de acontecimientos que ocasionaron estragos y avances increíbles. Pese a las dificultades que enfrentamos en la actualidad, el equipo médico siempre encuentra una solución y una vez más la historia queda marcada por los hechos. Y así se preserva la salud. Hacia el año 1830 se asiste al surgimiento en los países del norte de Europa, particularmente en Inglaterra, de la salud pública, tras la migración masiva del campo a la ciudad. Producto de la revolución industrial, la clase trabajadora se encontraba viviendo en la extrema pobreza y en condiciones de hacinamiento. Bajo dichas condiciones, las enfermedades del hacinamiento como la tuberculosis, neumonía, sarampión, viruela y cólera se multiplicaban rápidamente. Las reivindicaciones de los trabajadores por un lado y la necesidad de preservar la mano de obra por otro da lugar al comienzo gradual de un movimiento de salud pública que estará orientado básicamente a la mejora de las condiciones de vivienda e higiene y al aprovisionamiento de agua y alimentos bacteriológicamente seguros. A mediados del siglo XIX surge la epidemiología como método científico de análisis de las epidemias y a finales del mismo siglo termina de consolidarse el movimiento de salud pública iniciado en Inglaterra.
Es en el año 1851 donde se da lugar la primera Conferencia Sanitaria Internacional, primer antecedente de la OMS. En el siglo XIX hubo otras expresiones provenientes no solo de médicos, sino también de economistas, filósofos y políticos que llamaron la atención en el sentido de que la presentación de las enfermedades podía tener relación con las condiciones materiales de vida y trabajo, y por ende con el contexto sociopolítico. Sin embargo, al finalizar el siglo XIX, estos conceptos resultaban ya opacados por el auge de la unicausalidad y el biologicismo. En el siglo XX, el vínculo entre la medicina y la biología se hizo mucho más estrecho. Aumentaron notablemente los conocimientos acerca del sustrato material de la enfermedad y fueron expuestos una variedad de procesos íntimos que ocurren a nivel de órganos, tejidos, células y componentes bioquímicos del organismo humano, sano o enfermo. Fueron encontrados también nuevos recursos químicos y físicos para hacer diagnósticos y tratamientos. En 1854, unos 20 años antes de aceptar la teoría de los gérmenes como causa de la enfermedad, John Snow en Inglaterra la utiliza para explicar el cólera, adelantándose al conocimiento aportado por la microbiología. Se puede decir que la aparición del microscopio abrió las puertas a la era bacteriana, al poder observar los microorganismos causantes de la enfermedad. En la época en que la enfermedad de la seda causó graves problemas en la industria, se pudo demostrar la hipótesis de que el agente causal era un hongo, que se propagaba por contacto e infectaba los alimentos, y así desarrollar métodos para su prevención. Después de investigar por cerca de 20 años sobre el tema, Bassi finalmente presentó en 1834 su teoría de contagio en la Facultad de Medicina y Filosofía de la Universidad de Pavia. Con base en esta teoría llega a la conclusión de que la naturaleza de enfermedad contagiosa, además de la enfermedad de la seda, también era aplicable en la viruela, el tifus, la plaga, la sífilis, el cólera y la pelara. En el caso del cólera, él recomienda el estricto aislamiento del paciente, como también la desinfección de las excretas y la ropa. En 1860, Pasteur estudió el proceso de la fermentación y encuentra que es el resultado de microorganismos vivientes y cómo prevenir esta condición con el proceso, ahora llamado de pasteurización, aplicado a los alimentos. En ese mismo estudio también descubre la existencia de microorganismos anaeróbicos. La década de 1880 se puede considerar como la edad de oro de los descubrimientos bacteriológicos. Se demostró la existencia de un organismo causante de varias enfermedades, en rápida sucesión algunos en un mismo año. En 1846 apareció la aplicación de la anestesia, pero con el peligro de la septicemia, llamada enfermedad de los hospitales, asumiendo proporciones epidémicas en muchos lugares. En Nuremberg se llegó a la decisión radical de demoler el Hospital General, siendo aceptada por el gobernador Sir James Simpson, cuando, según sus palabras, el hombre tendido en la mesa de cirugía en uno de nuestros hospitales está más expuesto a la probabilidad de morir que un soldado inglés en el campo de batalla. La sífilis fue encontrada con la aplicación de los programas de tamización, la educación y la aparición de la penicilina en 1946. A pesar de tener un impacto generalizado, estas medidas de salud pública influyeron más en los niños, en los cuales se logró la disminución de las tasas de mortalidad y la morbilidad por enfermedades inmunoprevenibles y otras infecciosas que producían altas tasas de mortalidad. En plena Segunda Guerra Mundial, un economista inglés impulsa un nuevo concepto de seguridad social, el concepto sistémico. Este visionario hombre plantea los conceptos fundamentales de la seguridad social, universalidad, solidaridad y equidad, insistiendo en el derecho de cada ciudadano a ser protegido y alcanzar el acceso al llamado mínimo vital. A diferencia de la edad moderna, el interés en la salud pública aumenta en la edad contemporánea y se le presta mayor atención al contagio de enfermedades. Tomemos en cuenta que en el año 1720, pese a la imposición de cuarentenas, las restricciones de libertad y el confinamiento, Europa se veía muy marcada registrando brotes de pestes y miles de muertes por día. Esto debido al comercio marítimo que traía miles de tripulantes en estado precario nutritivo y déficit vitamínico a causa de sus largos viajes. En 1722 logró cesar gracias a la fuerte intervención del Estado, el ejército y el equipo médico. El equipo médico se mantenía en acuerdo sobre las causas y el tratamiento de enfermedades sin quitar el riesgo de contagio. Aunque es preciso reconocer que las ideas filosóficas influyeron hasta cierto punto en el pensamiento médico, no es menos cierto que el método exacto estaba lejos de ser aplicado a la medicina.
Los procedimientos de investigación eran insuficientes, a la vez que muy pobres las nociones acerca de la etiología, la patogenia y la terapéutica, que trataba de huir del empirismo y caía en frecuentes errores. La revolución en Francia llegó para cambiar no solo el sistema político y social, sino para implementar la salud pública, dando un completo giro a la situación de la medicina tras el surgimiento de la medicina moderna. Al alcanzar los objetivos del movimiento de revolución, las autoridades sanitarias tuvieron que hallar el modo de adaptar las restricciones salubres para prevenir epidemias con las nuevas libertades sociales. Es por ello que se ven en la necesidad de mantener un equilibrio entre la defensa de los derechos y el surgimiento del concepto de libertad con las restricciones higiénicas. El siglo XX abre paso al avance farmacológico y se instaura la medicina preventiva con el surgimiento de miles de vacunas para adultos y niños contra múltiples enfermedades, recalcando que el primer destello de medicina preventiva fue visto en 1797 con Edward Jenner y la vacuna contra la viruela. Entre los principales logros de esta época resalta el descubrimiento del vector de la fiebre amarilla y la teoría metaxénica. Esta expone los vectores o agentes biológicos como transmisores de enfermedades y no directamente por contacto de infectado. Fue propuesta por el Dr. Carlos Barrés, científico y biólogo cubano. Además de la enorme cantidad de vidas que se han salvado con la terapia de rehidratación en los procesos diarreicos, la disminución de la mortalidad perinatal e infantil y los progresos de las técnicas diagnósticas por imágenes. En la edad contemporánea encontramos cantidad de personajes relevantes debido a su trayectoria y logros alcanzados, como el caso de Robert Koch, considerado el fundador de la bacteriología debido al aislamiento de la bacteria de tuberculosis en 1882 y posteriormente la bacteria de cólera en 1883. Desencadenó un gran proceso investigativo en la microbiología médica que incluso influye en la actualidad. También indujo a los científicos a cambiar el enfoque de la trata de enfermedades, pues no se enfocaban más en aplacar los síntomas que producían las bacterias, sino en maneras de destruirlas. La idea de que las bacterias eran las causantes de diversas enfermedades impulsó la terapéutica médica a un nivel todavía mayor, pues a causa de querer eliminarlos con productos químicos y sueros, desencadenó el desarrollo de antibióticos a base de sulfas por el alemán Gerhard Tomag, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming y el descubrimiento de la streptomicina por Selman Waksman. La biología molecular también se vio alterada y tomó gran auge cuando se reveló la estructura molecular en forma de doble hélice del ADN en 1953 por científicos James Watson y Francis Crick, abriendo en su campo nuevas posibilidades hacia el estudio del organismo. Se demostró que los genes codificaban las proteínas y su proceso de lenguaje, además de encontrar las enzimas que dividen al ADN y el código genético de los virus que interactúan con la célula, como el VIH, el causante del SIDA. La medicina en el siglo XXI en Honduras. Es evidente que la medicina actual tiene progresos indiscutibles. Se han erradicado algunas enfermedades, se han logrado establecer el tratamiento de otras que antes se consideraban incurables, se ha podido mantener la salud y controlar padecimientos crónicos, así como mejorar la calidad de vida en cientos de miles de seres humanos. Los estudios más profundos de algunas enfermedades han permitido conocerlas mejor y establecer medidas para prevenirlas. Los recursos tecnológicos modernos para el diagnóstico y tratamiento son mucho más que los que el médico tenía hace 50 años. El resultado es que ha aumentado el promedio de vida, que en los años 60 estaba alrededor de la cuarta década de vida y hoy se encuentra alrededor de la séptima década. La esperanza de vida al nacer también ha aumentado en forma considerable. La medicina preventiva ha logrado que disminuya notablemente la mortalidad materna y la infantil. Estos logros se deben a diversos factores: un mejor conocimiento de la historia natural de las enfermedades, la aplicación de grandes adelantos científicos en ciencias básicas como la bioquímica, la biología molecular, la farmacología y la genética. Ha habido increíbles progresos en la tecnología médica para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, y aunque limitados aún, se ha avanzado respecto a los recursos de medicina preventiva y la educación para la salud. En las regiones donde existen buenas condiciones socioeconómicas, es evidente que estas son, sin duda,
un factor en la mejoría de la salud de los habitantes. Pero aún así, consideramos que en nuestro país hay grandes áreas donde aún es lacerante la pobreza. Analizando las principales causas de muerte en Honduras encontramos lo siguiente. En primer lugar, tenemos las complicaciones relacionadas con el periodo perinatal, que se refiere a las infecciones que el embrión o feto contrae durante la gestación del parto o que adquiere en las primeras etapas de vida extrauterina. Actualmente la mortalidad infantil se ha reducido desde los años 90, siendo que en 1990, en comparación a datos de la UNICEF 2012, muestra que la mortalidad neonatal de menores de 28 días era de 20 por cada 1000 vivos, actualmente 11 por cada 1000 vivos. La mortalidad infantil de menores de 1 año era 50 por cada 1000 vivos, actualmente 20 por cada 1000 vivos. La mortalidad en la niñez menores de 5 años era 65 por cada 1000 vivos, actualmente 17 por cada 1000 vivos. Y la mortalidad materna 221 por cada 100.000 vivos, actualmente 86 por cada 100.000 vivos. Por otro lado, en la tabla número 1 vemos cómo existe un dominio en los otros puestos por enfermedades relacionadas a estilos de vida sedentarios, además de hábitos poco saludables de alimentación. Las encuestas sobre factores de riesgo realizadas a mayores de 20 años revelan que 34% tiene sobrepeso, 21% algún grado de obesidad, mientras que en adolescentes de 13 a 15 años, 18.7% presentan sobrepeso y 5.4% obesidad. La prevalencia nacional de diabetes en poblaciones adultas de 20 a 79 años asciende a 7.4 años, con rasgos variables según la fuente consultada. En datos que la hipertensión arterial exhibe una prevalencia del 22.6% en la población adulta, 23.2% en hombres y 22.1% en mujeres. Según estos datos del 2013, se esperaba que para 2025 un aumento en el porcentaje de la población que padezca obesidad, además de tensión arterial, contrario a los objetivos globales. Por último, observamos la aparición de nuevas y peligrosas enfermedades, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, además de otras enfermedades, como la tuberculosis, que se volvió una enfermedad difícil de tratar por la resistencia a los antibióticos, que a mediados de siglo prometían un tratamiento seguro para ella. Wow, sin duda alguna todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido increíble. Indiscutiblemente la salud pública tuvo su mayor auge en la edad contemporánea, después de haber pasado por una serie de fluctuaciones en épocas anteriores. El riesgo de contagio de enfermedades fue un factor fundamental para el desarrollo de herramientas de trabajo y para destacar en áreas como la biología molecular, la microbiología y la terapéutica médica. Asimismo, esta edad introdujo el siglo XXI con gran parte de herramientas investigativas y de trabajo que conocemos en la actualidad. Grandes personajes influyeron con sus aportes al desarrollo de la salud pública y asimismo ayudaron a encaminar hacia la era del desarrollo del pensamiento crítico en el área de la salud. Así como el hombre ha evolucionado, la salud pública también lo ha hecho para reflejar la pura excelencia. En la actualidad, la salud pública se enfoca en un desarrollo completamente diferente al que se había visto en otras épocas anteriores, generando así ventajas y desventajas en el ámbito de salud. Actualmente enfrentamos grandes problemas de polarización endémica del COVID-19 y sus variantes. Sin embargo, contamos con una enorme ventaja cibernética e investigación que sintetiza en un proceso eficaz. Para concluir, podemos decir que la edad contemporánea hasta el momento ha sido la época durante la cual la medicina ha dado grandes saltos hacia la mejora en la salud. Asimismo, la ciencia y la tecnología se encuentran al servicio de la práctica médica. Sin embargo, la sociedad capitalista de este siglo han deshumanizado y mercantilizado la medicina con las grandes empresas farmacológicas que existen actualmente. También pudimos apreciar la importancia de los hechos y descubrimientos científicos que tienen como resultado la mejora de las condiciones sociales y un promedio mayor de vida, el cual se ve reflejado hasta nuestros tiempos actuales.
Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.